Ya se viene el informe sobre la industria. Ya tenemos la entrevista con la doctora Katz, genia absoluta, acerca de una dieta aparentemente revolucionaria que ayudaría a no perder la memoria, estar espléndido de la capocheta y además ver de qué manera, de qué estrategia se puede aplicar a la hora de bajar de peso de manera saludable. De eso se trata. Además, ahora el Martín te va a mostrar este programa que yo te comentaba que existe y que se difunde a través de una conocida cadena de televisión que da diferentes mensajes. Entre una de las preocupaciones de quienes están pensando en este mensaje está el evitar la masturbación. Sí, el programa se llama Una mirada limpia y se pasaba por Antena 3. Cualquier cosa. Y en este caso, el tema, cada programa... ¿En España? Sí, A3 en España, Antena 3. Cada capítulo tenía... la serie? No. Todavía no me causó gracia el tema. Es difícil, es difícil. Vamos tranquilito, vamos despacio. Yo le aviso cuando duele, como dice el médico. Lo que quiero decir es, este programa, como dijo Federica, trajo muchas temáticas, sobre todo tendientes a educar a los adolescentes. Esta en particular se llamó La masturbación hace llorar a Dios. Este es el video de la canción. ¿Vosotros navegáis por internet? Sí, pero siempre con una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. Internauta, pon tus manos en posición correcta. Ya sabes por qué a mamá y papá les preocupa tanto internet y te dicen que para navegar las dos manos deberás utilizar. Una no, solo una no utilizarás. Las dos manos a la vista, sin acciones imprevistas y la puerta abierta de tu habitación. Si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar otra afición. No te tocarás ni te excitarás con la mano libre del ratón. Una no, solo una no utilizarás. Ten las manos ocupadas sin hacerte cochinadas y la puerta abierta de tu habitación. Para navegar seguros, una mano en el ratón y la otra encima del cajón. Y la puerta siempre abierta de la habitación. Las manitas las tenemos todos arriba. Pero pará, no es en broma. Pero es en broma. No. Páseselo a Capusotto y saquen Capusotto es un poroto al lado de esto. ¿Sí? Es en broma. No, se pasaba durante la madrugada, sobre todo, porque el horario, pero después, en España, pero después se viralizó en la red y formó parte de una campaña que hizo Una mirada limpia sobre... ¿Pero en qué canal? A3, Antena 3. Pero es En privado, esos es espacios estatal. que compran como los, viste, pasada la medianoche. pastores evangélicos. Claro, eso Pastor evangélico, perdón, y juegos, ¿viste? Que dicen, jugás, que llamás por teléfono y haces adivinar la letra, la palabra. Bueno. Igual te digo una cosa, nadie lo puede tomar en serio. Creo que lo que generaría es el efecto contrario. Mucha curiosidad. Hordas de niños. No, bueno, hay que conocer un poco la sociedad española para O sea, una mano en el cajón y la otra en el mouse, decía. No sé. Está guardando las manos. Bueno. El ratón. ¿Qué? ¿Dónde tenés las manos, Osvaldo? No, tengo una acá y otra. No, pero me parece como, por un lado divertido, por otro lado me hace acordar a la película La cinta blanca de Michael Haneke, donde se reprimía brutalmente, le ataban las manos a los muchachos a la noche para que no se masturbaran. Me parece, si es en broma está muy bien, si es en serio, qué oscurantismo realmente, qué mente tan retrógrada el que creó eso. Bueno, hay más videos, vamos a ir dosificándolos para que no les haga mal. Tranquilos, vamos a ir de a uno por día. Si necesitan un poco más de tiempo nos avisan, nos escriben, porque no queremos provocar lesiones neuronales a quienes nos están mirando. Pero hay más videos educativos de este estilo. Lo que me parece más feo de todos son los nombres de los muñecos. Se llaman Pixalito y Leandro. Ay, me asusté, pensé que ibas a hacer la broma de bala de atrás de cámara y dije, nos levantaron el programa, chao. No. Porque hay quien arriesga que tienen otros nombres. Imaginen, jueguen en casa. No, un espanto. Vamos a hablar ahora del caso de un alumno, nada tiene que ver con este video, fue llevado de excursión a ver una muestra sobre Eva Perón, el peronismo y demás. A la salida había un cuaderno en donde el típico libro que hay a la salida de muchos museos, exposiciones de arte, en donde uno puede dejar asentado, escribir su opinión. La polémica se arma cuando este chico pone que la muestra le parece un asco. ¿Qué sucede a partir de allí, Mariam? Sucede que los
compañeros se enteran que firmó como anónimo. Esto me da asco, anónimo. Así quedó escrito en este libro para visitantes de esta muestra que estuvo en Villa General Belgrano. Esto ocurre en una escuela secundaria de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, durante el mes de agosto. Los compañeros no querían quedar mal con la gente de la muestra. Este es el relato que dice la directora del colegio. Y entonces se debatió si se borraba. Y se borró el texto y después, cuando fueron a la escuela, surgió quién lo había escrito, quién era el autor de esa frase. Y entonces apareció una versión de que iba a ser sancionado. De hecho, se pensaba que ya le habían aplicado las amonestaciones. Esto no es así. La mamá, los padres fueron citados, hubo ya 2 reuniones. Hoy al mediodía había una tercera reunión donde las autoridades lo que cuestionaban no era que hubiese puesto la frase que puso, me da asco, no la valoración que hacía, sino el hecho de que fuera anónimo. Esto es justamente lo que aclaró la directora. De todas formas, me parece que tal vez más que sanción o llamar a los papás en estas circunstancias, está bueno utilizar la muestra, la reacción de este alumno para hablar de la historia de Evita. Quizás no la conoce por su historia familiar o en la casa, más que aplicar sanciones, ¿no? Más que castigar por una actitud que en todo caso puede uno pensar que es una picardía de un chico de 5º año que pone me da asco anónimo y podría pensarse un poco en relación a utilizar el episodio para hablar de la historia de Evita, de la desaparición de su cajón. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de Eva Perón que pueden ser muy atractivas para alumnos del colegio, ¿no? Sí, de todas maneras también me parece que la polémica está en el eje de si uno puede o no poner en estos libros que existen en las entradas, reitero, o a la salida de una exposición, existen estos libros en donde uno deja la opinión de lo que le pareció, las sensaciones, en fin. ¿Es válido que alguien ponga que es un asco? Yo pienso que la palabra puede ser fuerte, pero yo te defiendo al alumno. La palabra puede ser fuerte, yo no hubiera puesto esto, me parece... sí, por ahí fuera de lugar esa palabra. Ahora, tiene todo el derecho del mundo de que no le guste una muestra sobre Eva Perón. Nadie tiene por qué preocuparse porque le guste o no le guste esa muestra. Por favor, si hablamos de libertad, ejerzámosla a fondo. Y todos, permitamos que diga, ¿no?, lo que tenga ganas de decir. Está bien, pero... Y de ninguna manera, ninguna amenaza de ningún tipo. Solo la amenaza ya es un error. Él y todos, y de cualquier muestra también. Y de cualquier muestra. Cosas, o sea, él, todos y de cualquier muestra, porque puedo no estar de acuerdo e ir a verla porque me interesa verla, salir y decir la verdad, no me gusta. Por eso, a ver, Mariana decía conocer la historia de Evita. Quizás este chico conozca la historia de Evita y quizás este chico opine válidamente esto. Para mí es interesante el poner el eje allí, a ver, ¿de qué manera yo puedo expresarme diciendo que algo no me gusta sin ofender a otro? Claro. Porque creo que en sí mismo el término asco sí resulta ofensivo. Tiene todo el derecho del mundo a que no le guste. Por eso digo que el término fuerte. Tal vez el punto es, y lo que planteaban las autoridades del colegio, que se cuestionaba, para mí una desmesura, insisto, con respecto al aplicar una sanción, tiene que ver con la cuestión del anónimo, ¿no? Con hacerse cargo de una opinión, porque también eso tiene que ver con el aprendizaje. Uno opina sobre algo y se hace cargo, lo firma, ¿no? Y creo que también en esta discusión o en esta polémica que surge en torno a este episodio está eso en juego. Yo creo que tiene el mismo derecho que el que tuvo Fito Páez también de decir que le daba asco a la ciudad. Solamente que en ese caso cayeron sobre Fito Páez y acá sobre... No, pero estoy de acuerdo con vos, totalmente. Sí, es una opinión, insisto, puede ser exagerada, pero es una opinión y ¿por qué no la va a decir? Está bien. Y yo fíjate las cosas que le dicen a nuestra presidenta. Eso iba a decir, justamente. Que le dicen de todo. Hay un programa de televisión que con mucho rating los domingos que le imitan de la manera más denigrante que se puede imitar a alguien, que a mí me parece una barbaridad. Me parece que hacer esto con la investidura presidencial es una barbaridad. Sin embargo, sigue estando mucho más que un término. Sigue estando ahí presente. Que es mucho más que una palabra, que decir asco o otra cosa. Mucho más. Es mucho más fuerte. Porque el gesto, y ahí yo voy con lo que dice Mariana, si el gesto se toma para aprender algo, hay una enseñanza, se abre una puerta maravillosa. Bueno, es que para mí... Ahora, si solo nos quedamos en asco o en la sanción, es chiquito. Es el tema. Para mí se equivoca el colegio al decir vamos a poner amonestaciones. Claro, creo que fue el primer acto reflejo a la hora de que se alborotara el avispero. Creo que lo revisaron, por suerte, y han aprendido también desde el colegio. Y es bueno el aprovechar la oportunidad para que aprendan todos. Desde el colegio, con un pibe que se manifiesta de esta manera y que es típico en el adolescente, además, esto de escribir
escribir cosas, a lo mejor medio subida de tono y no hacerse cargo. Quizás también porque no sabe expresarse de otra forma. Entonces estaría bueno el poder aprender a expresarse de otra manera. El poder aprender a expresarse en un cuaderno que está puesto para que todo el público pueda escribir y leer de manera absolutamente ecuánime e igualitaria, que hay maneras de escribir algo que no me gusta que pueden ser diferentes a poner simplemente es un asco. Sí, aparte siempre se habla de la teoría del muro blanco, ¿no? Que es una... Yo adhiero realmente que yo prefiero las paredes pintadas a los muros blancos. Porque veo la expresión. Eso pues no tuviste una casa nunca. Sí. El día que tengas una casa y te la pases pintando la casa, va a ser como... Yo lo sé. No, ¿qué lo lamento? ¿Qué me estás diciendo? No, yo prefiero. Por favor. Me parece, justamente, me parece Sáquenlo. total y absolutamente reprimido. Amonestaciones justamente para Waldo. está reprimiendo un pensamiento. ¿Cómo reprimiendo con mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes Pero todas las no veces que tuve que estoy hablando de tu pintar mi casa. casa? Pero ¿sabes qué haces? La fortuna que me costaba cada vez que había un partido de fútbol, Pero me te pintaban salió el toda la enano que casa. llevas adentro. ¿Por qué no lo que llevas adentro? Si yo no hablé de tu casa, Pero no Quiroga. importa, no hay por qué pintar los muros. Pero hay muros que se pueden pintar. Sí, Es los una que se pueden metáfora, pintar, sí. tomalo Pero como por metáfora. favor. Perdón, los que se pueden Por el amor pintar, de- sí. por el Perdón, amor de la los que se literatura y el arte. No, los que Redondea se tu pueden idea y Parece de la vamos al Inquisición. informe de Alfredo. Los que se pueden Y pintar, hablaba sí. de eso, no hablaba de tu casa. No mi Vaya a casa. tu casa. Ya no tengo casa. No, Vivo en un departamento. Pero cuando Pero tenga vamos casa, a ir a tu casa y vamos a ver la pared blanca y la vamos a empezar a pintar. Que vivís en un departamento y que no te echó el consorcio todavía. Exacto. Vamos a ir ahora al informe de la industria, porque yo a él lo quiero mucho, mucho, mucho. Y como lo quiero, terminamos aquel tema y vamos al informe de la industria a ver cómo ha evolucionado. Industria significa destreza, capacidad de hacer una cosa, transformar la materia prima. Más industrias es más democracia. Yo estoy convencida que es así. Hasta 1930, el sector agropecuario motorizaba el país. Argentina se inserta en el mundo a través de una relación fuertemente dependiente de la potencia hegemónica de aquel entonces, Gran Bretaña. Nosotros emprendimos un estilo de inserción basado esencialmente en el sector agropecuario. El esquema lo gozaban muy pocos porque al no haber una industrialización, los sectores agropecuarios de élite eran los que usufructuaban la riqueza del país y la gente del pueblo estaba marginada. En 1929 se desata una profunda crisis económica mundial. La Argentina sufrió de lleno ese impacto. En un mundo en bancarrota, el desarrollo de la industria nace como producto de la necesidad y no como voluntad política. Cierre del mercado mundial genera una actividad sustitutiva de importaciones. Hay coincidencia de intereses de sectores, oligarquía, terratenientes, industriales y el capital extranjero. En 1944, el producto industrial superó por primera vez al agropecuario. Se producían bienes de consumo finales. Los insumos intermedios eran, en una alta proporción, importados. De esa forma, comenzó a perfilarse una característica que se acentuaría en las décadas siguientes: una industria dependiente del sector externo. Fue entonces cuando pudimos pensar en organizar en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. En 1976 se produjo un verdadero punto de inflexión que significó no solo el terrorismo de Estado, sino la modificación radical de la estructura económica. La etapa de valorización financiera implicó un avance devastador sobre el aparato productivo. Y comenzó el plan de desindustrialización y de desarme del Estado Nacional del que se tenga memoria y que implosionó finalmente en el año 2001. La crisis del 2001 es la foto final de 30 años de etapa neoliberal, de vaciamiento de la industria. Un giro en la dirección fue ineludible. Se trata ahora de asumir el desafío de revertir el legado de las últimas décadas. La reindustrialización no es una variable o una decisión de un determinado modelo económico. Yo creo sinceramente que responde a un proyecto político. El nuevo siglo abre otra etapa, contradictoria y sangrante, pero que invita a participar del debate.
es seguir protegiendo el trabajo y la industria nacional a rajatabla. Las industrias, muevan las industrias, muevan las industrias. Industrias. Tú, todo tuyo. Te escuchamos atentamente. Sacando la historia argentina, si querés, para no entrar en polémica, vos recorres la historia de los países que más o menos entraron en un sendero de desarrollo, algunos mucho más, otros menos, pero todos esos países se volcaron a desarrollar su industria. Es, si querés, un tema básico. La verdad no tiene mucha discusión, salvo un poquito en Argentina. Si vos vas al recorrer el mundo y decís, bueno, ¿qué querés? Un país desarrollado, un país con inclusión social, un país con empleos de calidad, con empleos formales, con crecimiento y mejor condiciones de vida de la población, es con industria. Entonces, cuando empieza el proceso, como bien estaba ahí señalado en el informe, de desindustrialización, 1976-2001, bueno, ahí es donde vos ves el recorrido de retroceso de la Argentina. El proceso de reindustrialización que comienza en el 2003, forzado por las circunstancias, en el 2008 ya con un poco más de decisión y desde el 2010-2011 con una ya política deliberada de sustitución de importaciones que requiere sintonía fina para no afectar en ese proceso de transición, porque tanto periodo de desestructuración productiva generó problemas de abastecimiento de insumos que son importados, que lleva un tiempo en producirse localmente. Bueno, todo este proceso de crecimiento industrial obviamente requiere tiempo, requiere avanzar en la profundización de ese proceso y requiere esa sintonía fina que debe tener el Ministerio de Industria, la Secretaría de Comercio Interior, para facilitar ese proceso de transición en el sector industrial, en el sector empresario. Ahora bien, el empresariado que no aproveche, entre comillas, este tiempo para industrializarse, es porque en realidad está pensando en otro tipo de país, en un país para pocos, en un país vinculado con la renta, vinculada a los recursos naturales, y no a un país con inclusión social y mejora en la calidad del empleo. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Impecable, clarísimo. ¿Te quedó claro? Está bueno. En el bloque que viene hacemos dieta con la doctora Katz. Nos va a explicar cuáles son las últimas tendencias, de qué manera uno puede manejar la alimentación de mejor forma. Y Martincho te va a contar de qué color te conviene pintar tu habitación. ¿Para qué? Ya te vas a enterar.